Hola a todas y todos, mi nombre es Francisco Pecio, yo soy docente de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Economía Agraria, y además me desempeño en la temática de sericultura, principalmente en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la experimental del área metropolitana de Buenos Aires. Hoy lo que vamos a ver es una breve caracterización general de lo que se refiere a la sericultura, una caracterización de China, India, Brasil y Argentina. La sericultura, principalmente cuando estamos hablando de esta actividad, en realidad se trata de un conjunto de diferentes productos. Comercialmente, lo más conocido es la seda cruda, que es la seda de banada, pero con sericina, los capullos de seda, que es el producto primario, y luego todo lo que sigue avanzando en la cadena, son los hilados de seda, los tejidos, las prendas, otro tipo de subproductos y residuos. Ahí podemos ver que tenemos recursos desde la morera, saben que la morera es el único alimento de los gusanos de seda, y entonces tenemos por un lado las hojas de mora que sirven para darle comer a los gusanos, pero también para otro tipo de ganado y para algunos productos de medicina. Luego las ramas de morera también tienen usos, el fruto de la morera para consumo en fresco, algunos tipos de procesados, y luego la corteza y la madera. Por el lado de los gusanos jóvenes sirven también para algunos tipos de usos, más allá de los tradicionales, que son la seda, la pupa, que es para consumo animal y también humano, la mariposa, los excrementos del gusano de seda, que son una gran fuente de aportes nutricionales para las plantas a través del compostaje, y por último, la seda natural. Acá vamos a ver cómo fue evolucionando justamente el concepto de lo que se entiende como producto o objetivo de la seda de la sericultura. Vamos a ver en el caso de Corea. En el caso de Corea, hasta el 80 se basaba en la sericultura con fuerte impronta textil, que es la más importante igualmente a nivel global, y el foco estaba puesto en la seda y los capullos. En los 90 pasó a ser lo que se llamó la sericultura funcional, que es la sericultura como una fuente de productos para medicinas y alimentación saludable, y a partir de los 2000 y hasta la actualidad, la sericultura como biomaterial, es decir, fuente de insumos para cosmética, productos médicos o turismo, pueblos temáticos, etcétera. Vamos a referirnos principalmente igual al principal producto que es de uso textil, que es la seda cruda. El comercio internacional se realiza principalmente a través de la seda cruda. La seda cruda se obtiene a través del capullo, que se hace el proceso de devanado, se obtiene esa seda, se unen varios filamentos, 10 filamentos más o menos, y se hacen lo que se llaman madejas de seda cruda. El comercio de capullos, que es el primer producto, es decir, lo que genera el gusano, es muy limitado. Suele estar restringido a cuestiones muy puntuales o acuerdos entre países, empresas. ¿Por qué? Porque, como van a ver más adelante, los capullos finalmente tienen mucho volumen y poco peso, con lo cual, desde la mirada logística, es muy poco práctico su comercialización a grandes distancias. Básicamente estamos trasladando aire. Entonces es mucho mejor procesar la seda cerca del lugar donde se crían los gusanos. Ahora vamos a ver algo con números de eso. Y la otra cuestión que podemos decir es que los mercados globales de seda son mercados muy saturados, muy maduros, que tienen muchas barreras de entrada. Es decir, se transaccionan altos volúmenes de producto con precios relativamente bajos, commodity, y tienen parámetros muy estrictos de calidad, con lo cual la estrategia de empezar a producir para exportar, salvo que sean elementos muy particulares o excepcionales, es difícil de lograr. Fíjense, acá vamos a ver algo que es para 2017. Fíjense que el escenario está principalmente dominado por la China, que concentra el 70% casi de la producción global, luego le sigue la India con un 20
y pico, 30%, y luego una serie de países, Uzbekistán, Tailandia, Brasil, Vietnam y Corea. Brasil, como ven, tiene un puesto expectante. Ahora, si nos fijamos justamente en el comercio de la seda cruda, hay un elemento muy interesante, son 400, esto es para 2019, era 401.000 millones de dólares, donde de las exportaciones China concentra casi el 70%, o sea, tiene una posición dominante, Vietnam el 14%, Uzbekistán el 8%. Esto es de seda cruda. Italia el 5%, no porque produzcan gusanos, sino porque traen capullos y hacen el devanado. Brasil, fíjense, tiene el 6% de la producción. Ahora, si uno ve quiénes son los importadores, el mayor importador de seda cruda es India. ¿Por qué? Porque India, ahora vamos a ver más adelante, si bien ha incrementado mucho su producción, es el mayor consumidor a nivel global. ¿Por qué? Porque los productos de seda se encuentran muy difundidos en la cultura tradicional local de la India, con lo cual el consumo es muy elevado. ¿De dónde lo compra? Y principalmente de China. Ahora, otros importadores de seda cruda son Vietnam, Rumania e Italia. Si se fijan cómo fue en los últimos 10 años este proceso, claramente se ve que el proceso fue dominado o es dominado por China y algunos países que han empezado a incrementarse como Vietnam y algunos otros países de Europa del Este. Vamos a ver el caso particular de la India porque incrementó muchísimo su producción, pero su consumo también se incrementó. Fíjense, para dimensionar capullos, el comercio internacional de capullos es muy bajo, son solamente 6 millones de dólares, muy bajo. Y como ven, aparecen actores que son, esto 2019, totalmente diferentes a los anteriores, donde China es uno de los principales compradores de capullos. Esto en gran parte se debe a que hay proyectos chinos en África y en Asia y para producir capullos que luego procesan en sus fábricas en su propio país. Eso se puede ver, fíjense cómo fue evolucionando el comportamiento de los mayores productores de exportadores, perdón, de capullos en los últimos 10 años y pueden ver que es mucho más errático y aparece en países como Reino Unido, España, etcétera, que lo que hacen en realidad es comprar de otros países y revender. Acá podemos hacer alguna mención a los eventos más recientes del COVID-19. La seda, igual que otras actividades, otros rubros económicos, fue fuertemente golpeado por el proceso pandémico. Lo que hubo a nivel global fue una gran caída de la demanda de productos textiles, como de otros productos, ¿no? Pero los textiles fueron uno de los rubros más golpeados. Y la seda, particularmente, que es de consumo suntuario. La seda es conocido como la reina de las fibras por su calidad y por sus altas prestaciones. De hecho, el 3% del comercio global, de la producción global de fibras, está dado por la seda. Y siempre ha tenido una vinculación con productos de altísima, altísima calidad. Entonces, todo ese sector, si bien es relativamente más estable que otros vinculados al consumo popular, igualmente se restringió fuertemente su consumo. Entonces, lo que pasó fue que, aparte con los aislamientos en China, India, Europa, los canales tradicionales de comercialización entraron en crisis. ¿Sí? Los comercios, principalmente esto no se vendía por internet, sino a través de comercios de venta al público. Todo eso entró en crisis, con lo cual hubo una gran acumulación de stock de seda, ¿sí? Que hizo que la demanda de los capullos en los países productores principales se detuviera. Y esto lo que se transformó es una caída muy dramática de más de la mitad del precio de los capullos, con lo cual hay toda una demanda en muchos de estos países para que haya un precio sostén vinculado a la seda. Hay algunas propuestas de la Unión Internacional de Sericultura, dominada por China principalmente, que lo que plantean es en base al nuevo mundo COVID, que va a durar un tiempo por lo que parece, se debería orientar la producción de seda a productos o procesos vinculados a los consumos hogareños y a los de bioseguridad. Y ahí hay algunas propuestas que hace la ISU que tienen que ver con generar textiles vinculados a productos domésticos, de telas pesadas, ¿sí? Vinculadas
a los adornos de la casa, a las cortinas, etcétera. Otras cuestiones vinculadas a las máscaras de protección lavables de seda. La seda se ha demostrado junto en combinaciones con algodón que maximizan las propiedades de protección de las mascarillas frente a los ataques o a la presencia de COVID. La otra cuestión que recomiendan es hacer productos de estar hogareños, pijamas. El problema de la seda es que no tolera también grandes maltratos y uso cotidiano porque se deteriora, entonces ahí estamos en un problema. Y después la otra cuestión es productos más vinculados a la tecnología. Máscaras faciales basadas en fibroína y otros tipos de productos cosméticos. Y por último, la otra cuestión que se viene, que está ahí presente, tiene que ver con las miradas de los productos vinculados a la economía circular y a la protección del ambiente. Entonces, lo que debe centrarse es en el desarrollo y uso de productos de seda ambientalmente amigables. Vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a los principales países. China. En China lo que podemos ver es que en las principales provincias históricas, Jiangsu, Zhejiang y Shandong, hubo una reducción histórica, fíjense en los últimos 10 años, en los volúmenes producidos de capullo. Esto está dado porque esas provincias son las que más han sufrido, han generado procesos de gran transformación social y económica, se están industrializando, con lo cual ha habido un movimiento de grandes poblaciones de zonas rurales a las ciudades, con lo cual la seda se ha ido trasladando hacia otras regiones. Sin embargo, podemos ver el volumen producido en China excede ampliamente lo que nosotros podemos imaginar para América Latina. Es decir, fíjense, producen 120.000 kilotoneladas de seda cruda, 480.000 toneladas de pupas, 600.000 toneladas de frutas, 900.000 toneladas de excremento, etc. Esto implica que cada uno de esos eslabones ha generado en China una industria particular. Sin embargo, lo que es interesante tiene que ver con que la mitad de la población de China está en zonas rurales y la población, la tierra disponible, esto es mu, una hectárea son 15 mu, o sea, serían algo así como 1.000 metros cuadrados, un poco más. La mayor parte de la población tiene una superficie disponible muy baja, con lo cual se plantean actividades que sean lo más intensivas posibles. Así podemos ver que este es el proceso que ha ido evolucionando en China. China tiene una economía totalmente capitalista centralizada y con fuerte intervención estatal. Fíjense que lo que tenemos son tres modelos productivos planteados. Esto, lo que ven a la izquierda, es una granja familiar modelo de 2 provincias de grandes volúmenes de producción. Abajo un área de cría de larvas jóvenes de la primera etapa. Y lo que ven arriba a la derecha es una de las primeras granjas totalmente automatizadas, industrializadas, vinculadas a la seda. Esto lo manejan 3 personas y tienen todo alimento artificial. Antes de avanzar con el alimento artificial, les digo, los gusanos comen hojas frescas de morera. No piensen en alimento balanceado porque los pueden hacer solamente los chinos que tienen una receta secreta y está en condiciones de extrema esterilidad, con lo cual eso no se aplica para el 99.99% de condiciones del resto de la agricultura a nivel global. Vamos a ver algo más de India ahora. India tiene la principal seda, es la seda de morera. Sin embargo, hay otras sedas en la India, ¿sí? De otros lepidópteros. Tásar, eri, muga, son diferentes lepidópteros con diferentes grados de domesticación que generan sedas con otras propiedades, calidades, etc. Nosotros nos vamos a centrar igualmente en la más conocida, que es la seda del gusano de seda de la mora. Fíjense acá también, para ver algún mapa de la India, el grueso de lo que ven en verde es la seda de mora, que es la que nos interesa, y el eje principal se encuentra en el sur de la India, que tiene condiciones de subtropicales a tropicales. ¿Cuál es? También en la India tiene la particularidad que la seda es llevada a cabo por privados, pero tiene una fuerte impronta del Estado en la formulación de políticas públicas. La seda se plantea en la India como una actividad agroindustrial. Esto implica que se va desde
las hojas de la mora hasta las prendas finales, y esto vamos a ver que es interesante porque es replicable al resto de los otros países, es la seda está orientada a sectores rurales pobres o populares con muy bajos recursos, predominantemente domina el trabajo de mujeres en la seda y es lo que se llama un cash crop, es un cultivo para obtener dinero rápidamente. El ciclo de las larvas dura el ciclo completo unos 30, 40 días y uno cría generalmente de tercera edad en adelante serán unos 20 días y entonces eso permite obtener ingresos rápidos, lo cual es muy importante para la agricultura familiar. ¿Sí? Domina todo eso que organiza es el Central Seed Board y tiene un grupo de centros de investigación y extensión distribuidos a lo largo de todas las zonas productivas. Trabajan en lo que se llaman clúster, principalmente de la extensión, es decir, como agrupamientos, grupos, núcleos de productores, muy similar al programa, lo que fue el programa Cambio Rural acá en Argentina. El comercio de la seda está fuertemente regulado, si bien hay libre intercambio, este solo se puede dar en espacios comerciales habilitados para tal fin y donde los precios se pactan libremente, pero de una forma regulada. Entonces, de esta manera se evitan cualquier tipo de abuso de posiciones dominantes. Hay un fuerte apoyo financiero para las mejoras, esto tiene que ver con que la seda es un potente multiplicador de los ingresos, con lo cual apuntan muchos cañones presupuestarios hacia eso, y se orienta principalmente a la formación de pymes, de agricultura familiar y empresas mixtas, es decir, capitales público-privados. La cuestión con la seda, otra cuestión que también me parece importante retomar porque nos permite pensar la actividad, tiene que ver con que la sericultura la ven como una agroindustria. Esto es, el capullo, que es el producto primario, solo tiene un valor cuando se transforma. Es decir, para poder cerrar los circuitos requiere un sector de transformación, que lo que veíamos en las estadísticas del comercio de capullos es muy bajo. Con lo cual el grueso de la producción debe ser convertida en filamento, en seda cruda, antes de poder ser exportada. Y acá tiene otra cuestión que genera un alto agregado de valor la seda. Las estimaciones son de 10 a 30 veces su valor desde que empezamos con la cría del gusano hasta que llegamos a la prenda final. ¿Sí? Así podemos ver esto para datos sin nubes. El capullo tiene un valor de 400 rupias por kilo, tenía previo a la etapa COVID, para pasar a la seda cruda del kilo con todas las eficiencias, pérdidas, etcétera, pero a 4.200 rupias, y finalmente una prenda tradicional, un sari, unas 10.000 rupias por prenda, que pesan unos 200, 300 gramos. Como ven, tiene un alto agregado de valor. Para dimensionar el precio a mitad de 2020, de 400 rupias pasó a 100 o 140 rupias, lo cual generó por eso un alto malestar desde el sector productivo. La otra cuestión de la India es que se ha fortalecido mucho alto valor para los productos que sean artesanales. Se valora particularmente que los productos sean hechos por personas. ¿Y esto por qué sirve? Porque se genera un flujo de fondo de las grandes ciudades a los pequeños pueblos, con lo cual la ciudad se convierte en una gran actividad dinamizadora de las economías locales. Fíjense también para dimensionar acá un buen caso como de política pública vinculada a la seda en la India, cómo ha sido el proceso de desarrollo en la producción del 50-51 hasta el 2017-18. Fíjense, en los últimos 10 años aumentó paulatinamente el consumo de la seda en la India, vinculado con esto que les comentaba del consumo tradicional y de las mejoras en la condición económica. Y acá algo importante es cómo se ha ido sustituyendo lo que ven en verde oscuro son las importaciones y el otro el consumo de seda bivoltina. Y fíjense cómo se ha ido incrementando el consumo y ha ido disminuyendo las importaciones. Con lo cual, acá también tiene que ver con cuestiones vinculadas a la geopolítica regional asiática y una tensión histórica que existe en todos los órdenes entre los dos gigantes que son China y la India. Acá vemos también cómo son los parámetros productivos, acá vemos la relación entre importación versus producción doméstica, ha aumentado el consumo, ha aumentado la producción y que eso permite que disminuya la importación de la China. Fíjense, para dimensionar
hay 91.000 hectáreas implantadas con morera, hay una cantidad, algo así como 700.000 personas vinculadas de manera directa a actividades de la seda. Fíjense, acá también pueden ver cómo fue aumentando con los diferentes, estos tienen periodos, planes quinquenales, como ha ido incrementándose tanto el rendimiento de capullos, como ha habido un proceso vinculado a la mejora tecnológica, orientado a la agricultura familiar, y cómo ha ido aumentando la producción total. Esto es claramente planificación pública. Acá vemos la generación de empleo. Tenemos 1.2 millones de sericultores y 8.5 millones de personas con empleo sectorial directo, ¿sí? Son casi 10 millones. Para dimensionar, eso es más o menos el total de la población económicamente activa de Argentina. Hay más o menos unas 52.000 pequeñas localidades que están especializadas en la sericultura, ¿sí? Y representa más o menos en la India el 20% de su sector textil. O sea que es una actividad fuertemente generadora de empleo y multiplicadora de la riqueza. Acá vemos también algunas cuestiones vinculadas a cómo ha ido evolucionando la calidad y los rendimientos. Tiene que ver esto con los planteos tecnológicos. Acá vemos algo que es importante, las estimaciones de cómo se distribuye la riqueza en la sericultura de la seda, en la sericultura de la India. Fíjense que el productor, esto tiene que ver mucho también con la fijación de precios por parte del Estado o cómo el Estado interviene en la distribución de la riqueza. El productor de todo el total generado captura el 56% de la riqueza. La minorista el 16%, la tejeduría el 10% y la hilandería el 9%. Fíjense que, a diferencia de otros rubros, se ha logrado que el mayor beneficiario sean esas mujeres pobres de zonas rurales, donde la seda hace la diferencia entre generar ingresos y círculos virtuosos a nivel local. Bueno, esto lo podemos pasar. Acá algunas fotos vinculadas a la India y ver sus diferencias de planteos tecnológicos. Se encuentra todo, estos son centros de multiplicación de huevos que están regulados por el Estado, pero son actores privados. Estos son lugares de multiplicación de gusanos jóvenes, también privados. Esto es una unidad encapullando. Estos edificios son financiados con fondos públicos, o sea, se pagan créditos para los productores. Fíjense acá, camas de cría. Estas son unidades de hilado, fíjense que son casi todas mujeres. Esto, todas mujeres, y se encuentran en muchas unidades de estas ubicadas en pequeños pueblos. Y también conviven desde unidades muy tecnológicas, con mucho nivel tecnológico, a unidades con muy baja productividad, como la que ven a la izquierda. Acá ven unidades un poco más grandes. Estos son lo de abajo, empresas públicas que hacen tejidos, y lo de a la derecha, una señora que es miembro de una cooperativa de tejeduría. Son diferentes productos tradicionales. Vamos a ver ahora el tercero en discordia, quien nos interesa, que es Brasil. Brasil es el quinto productor global, el más grande de América Latina, y se encuentra toda la producción en una única empresa, que es Bratac. A mediados de la década del 90 había 4 empresas, pero las crisis históricas que ha sufrido el sector, algunas vinculadas a la economía brasilera, otras vinculadas a las particularidades de la seda a nivel global y de las políticas comerciales de China, hicieron que muchas de estas empresas quebraran, ¿sí? China siempre se caracterizó por generar seda o exportar seda cruda de la máxima calidad posible. La empresa Bratac está conformada por capitales de origen japonés, y lo que se hacía era exportar el grueso de esa producción al Japón. Al caer el consumo de seda en Japón por los cambios de hábitos sociales, empezó a haber una disminución en la producción. A su vez, en Brasil, vamos a ver acá, vemos cómo fue cayendo la cantidad de capullos. Fíjense que los precios no fueron acompañando, o sea que los precios que reciben los productores son poco atractivos. Y para colmo de males, aparecieron, esto es la superficie con moreras, fíjense que fueron cayendo la cantidad de productores,
la cantidad de moreras, de superficie destinada a morera y la cantidad de capullos recolectados. Parte de esto se debe a la inmigración de zonas rurales a zonas urbanas y parte también con la competencia con otros cultivos como la soja, que es mucho más fácil, menos laborioso y que además, como al usar gran cantidad de agroquímicos, genera problemas en las zonas circundantes con alta mortandad de las larvas. Es decir, en áreas donde hay mucha soja, se hace muy difícil poder criar gusanos de seda. Fíjense, sin embargo, los precios han ido incrementándose a lo largo de los años. Es decir, estamos frente a un mercado que ha ido mejorando relativamente sus precios históricos, precios pagados al productor. Vamos a ver ahora algunas cuestiones vinculadas a la Argentina. Ahí podemos hablar de diferentes, también para América Latina, pero vamos a focalizar en Argentina. Hay experiencias en Argentina muy ricas hasta 1950, que después empieza un parate. Luego podemos hablar de la red andina de la seda, la red latinoamericana de la seda y el proyecto seda. Diferentes estrategias que nos hemos dado desde Argentina y otros países de América Latina en fortalecer proyectos de desarrollo vinculados a la sericultura. Vamos a ver una breve caracterización para nuestro país. La principal especie que presente es Morus alba, ¿sí? No tiene que ver esto con el color del fruto, sino con la especie. Hay Morus alba que tiene fruto de otros colores, ¿sí? O más rosadito, violeta, etc. También hay un alto nivel de hibridación, hay muchos híbridos espontáneos. La morera en nuestro país es una especie endémica, es una especie exótica con un alto nivel de dispersión y que se ha aclimatado, se ha silvestrado y es posible encontrarla en gran parte del territorio nacional. ¿Para qué se usa? Para dulces y mermeladas, licores, para alimentar ganado y cría de gusanos de seda. Lo más frecuente son las personas que crían con árboles ya existentes, que usan sistemas de poda alta, es decir, se tienen que subir con escaleras, y cosechan ejemplares silvestres, sino. Es decir, plantas que salen solas a los costados de las vías del tren, al costado de los alambrados, etcétera, y van recolectándolo. Sin embargo, esta estrategia es por un lado muy laboriosa, hay que salir a andar y con una escalera, lo cual nos hace perder mucho tiempo. Sirve para arrancar esto, es una buena estrategia para iniciar, pero después tiene sus problemas. La cosecha es compleja y muchas veces tenemos alto riesgo de contaminación por pesticidas, ¿sí? A los costados de los alambrados. Sí se da un proceso gradual de plantación de moras después de un tiempo de crías y van de 0,5 a 3 hectáreas, ¿sí? Las zonas subtropicales, los sistemas más usuales son los de poda baja, 10.000 plantas por hectárea. Se los tiene como un pequeño arbustito, un tallito de 30 centímetros. En regiones templadas y semiáridas, la recomendación es disminuir a 3.000 plantas o menos, donde se llevan a sistemas de poda intermedios, es decir, troncos 1 metro, 1,50 m. La otra cuestión que está ahí latente o que se está expandiendo son los enfoques agroecológicos en la morericultura. ¿Qué ocurre? Criar gusanos es naturalmente agroecológico porque no son muy sensibles a los agroquímicos, a los pesticidas, con lo cual no puedo tirar productos de síntesis química porque se mueren los gusanos. En el caso de la mora, también, pero tengo que prestar atención al nivel de fertilidad de los suelos. Entonces, para reemplazar los fertilizantes de síntesis química, hay técnicas muy efectivas. Abonos verdes, principalmente el uso de fertilizantes foliares, compostaje, etc. Ven acá algunas fotos de cosecha de moras al costado de las vías o plantas, estos son productores reales, o cosecha de troncos o sea, lo que ven ahí, plantas de gran porte, que hay que poner una escalera y subirse al tronco. Si uno mira la cría del gusano de seda, la etapa de producción pecuaria, uno lo que observa es que la sericultura en nuestro país se comporta como una actividad de diversificación. Y de hecho, desde los organismos de desarrollo tecnológico nos parece que ese es un buen camino. Es decir, la actividad permite disminuir los riesgos y generar más ingresos que si nos focalizamos en una sola actividad. Si dejamos todo para hacer seda, no disminuimos los riesgos, nos ponemos en un problema más. Ahora, si la seda permite generar en periodos cortos una entrada de dinero a las unidades domésticas, nos parece que cumple su rol.
Generalmente los emprendimientos están ubicados en pequeños pueblos o zonas suburbanas y suelen ser grupos aislados. Hay algunos agrupamientos productivos, grupos de productores, pero en general son gente suelta, islas en gran parte del país. Principalmente son mujeres las que lo hacen, es una actividad femenina dominantemente. ¿Para qué? Para generar ingresos y aparte para generar espacio de socialización. La seda permite generar encuentro, dialogar y eso es altamente valorado. Más o menos estiman que hay aproximadamente unos 200, 300 productores de seda. Como no hay un registro oficial, son estimaciones. Generalmente las cantidades criadas por cada grupo es de 1 a 10 cajas. Llamamos caja o telaino a 10 gramos de huevo, es como nuestra unidad de manejo. Las cantidades generalmente están determinadas no tanto por la superficie con mora, sino por la cantidad de trabajo disponible. Podemos tener 5 o 6 hectáreas de mora, pero si no tenemos trabajo suficiente, no va a servir nada la mora. Casi todos generan ciclos completos, cría desde el huevo hasta capullo, gusano joven y adulto. Generalmente para obtener huevos combinan la compra de algún híbrido, ya sea de la FAUBA o de un centro que hay en Misiones, el centro del CIE, o combinan con autoproducción, si hacen sus propios huevos. Esto lleva a que haya una calidad regular de los capullos. Generalmente nuestro rendimiento promedio en nuestro país es de 25 kilos de capullo fresco por caja. A nivel global esto no es una situación intermedia, no es buena, pero tampoco es mala. ¿Sí? Una buena rendimiento debería ser de 30 a 35 kilos. Generalmente los problemas que hemos tenido sanitarios son en zonas subtropicales con algunos hongos, ¿sí? Algunas bacterias, y en las regiones agrícolas principalmente nuestro mayor problema son las intoxicaciones masivas con pesticidas. ¿Sí? ¿A dónde va a parar esto? Generalmente uno de los temas que tenemos es que no hay seda disponible en el mercado. Aquel que produce seda rápidamente lo ubica, aún en pandemia. ¿Por qué? Porque se comercializa como seda cruda u otros productos. Es relativamente sencillo pasar del capullo a la seda cruda y aumenta mucho el valor. Con lo cual, muchas productoras, productores se ven alentados a ir para ese lado. Con lo cual hay baja comercialización de capullos frescos o secos. Con lo cual, ¿quiénes son los consumidores? Y tenemos artesanos o artesanas y pequeños emprendedores de diseño, que podemos llamar, ¿sí? Y lo que hacen entonces es comprar capullos, comprar hilos. Las personas que crían o venden capullos, combinan venta de capullos con producción de hilados o hasta artesanías, y entonces se generan capullos secos, madejas de seda cruda, retorcida, teñida, lo que llaman hankies, papel de seda cortada, fieltros de seda, hacen hilados, combinaciones con algodón, lana, llama, vicuña. Más o menos lo que se está comprando cada comprador es el equivalente a más o menos anual 10 kilos de seda cruda. Hay varias estrategias en esto. Una es la integración vertical, que es una misma persona que va desde la cría del gusano, capullo, prenda, producto final y comercialización. Otra que se ve es la incoordinación entre actores, cría y procesado. Esto es, el productor hace o la productora hace los capullos y hay una artesana que hace la prenda. Se combinan y después comparten parte del valor del producto final. ¿Sí? O finalmente, si no es esto, que el productor genera capullos y el artesano genera productos. Yo hago los capullos, los vendo y el artesano me compra y los vende. Digamos, es una relación más separada. Sin embargo, ahí hay que hacer una observación, que lo que vemos es que se generan habitualmente lazos entre uno y otro y al momento de producir, muchas productoras ya tienen la producción vendida, es decir, producen ya sabiendo que ya lo vendieron y ya tienen la persona que le va a comprar y ya pactaron el precio. Con lo cual, eso hace que no sea sencillo conseguir capullos porque ya nunca salen al mercado, si se quiere, visible. Desaparecen rápidamente con acuerdos previos, lo cual es una gran fortaleza. Bueno, esto es un poco una caracterización de lo que es la sericultura a nivel global y a nivel de Argentina.
esperamos que en los próximos contenidos vayan incorporando ustedes nuevas cuestiones vinculadas a la biología del gusano, a la botánica de la morera, y de esa manera puedan conjugarlas y generar una mayor comprensión de lo que implica la sericultura, la cría del gusano de seda y su aprovechamiento, tanto de moras como de los productos posteriores. Bueno, les envío un gran saludo y nos estaremos viendo. Hasta luego.